Las principales causas del porfiriato fueron la lucha contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada y el triunfo de la revolución de Tuxtepec en 1876. Sus principales consecuencias positivas hacia México fueron que entró la modernidad en el ámbito económico mediante la apertura de la inversión en el país a la capital extranjero. En lo político, el país estableció el gobierno, permitióse ganar riquezas. Además, la creación de las vías de ferrocarril que abarcan todo México. Las principales consecuencias negativas fueron que la modernidad que alcanzó en lo económico oprimió más a los desprotegidos y los grandes capitales al amparo del gobierno despojaron de riqueza a sus legítimos dueños. Porfirio Díaz, indiscutiblemente la figura central, militar y político que ejerció el poder en México durante más de 30 años. Su gobierno se caracterizó por la búsqueda del orden y el progreso económico, pero también por la represión y la falta de libertades políticas. Matías Romero, político y diplomático clave durante el porfiriato. Fue ministro de México en Washington y jugó un papel fundamental en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, aprovechando las oportunidades comerciales. Ignacio Mariscal, destacado diplomático y político. Ocupó cargos importantes como secretario de Relaciones Exteriores, contribuyendo a la política exterior del régimen. Ramón Corral, político que se desempeñó como vicepresidente de México durante el último periodo de Porfirio Díaz. Su figura generó controversia y fue considerado como posible sucesor de Díaz en el ámbito económico. José Yves Limantour, secretario de Hacienda durante una gran parte del Porfiriato. Implementó políticas económicas que favorecieron la inversión extranjera y el crecimiento económico, aunque también generaron desigualdad social en el ámbito cultural y científico. Justo Sierra, escritor, historiador y político, fue un importante impulsor de la educación y la cultura en México. Su labor fue fundamental para la creación de la Universidad Nacional de México, hoy conocida como UNAM. El Porfiriato, 1876-1911, fue el periodo en que Porfirio Díaz gobernó México de manera casi ininterrumpida. Se caracterizó por un régimen autoritario con estabilidad política y crecimiento económico, pero también por represión y desigualdad extrema. En política, Díaz centralizó el poder y se reeligió repetidamente manteniendo la paz mediante la represión. Económicamente, hubo modernización con inversión extranjera y construcción de infraestructura, pero la riqueza quedó concentrada en pocas manos, afectando a campesinos e indígenas. Socialmente, predominó la pobreza, el control de la prensa y el peonaje en las haciendas. A pesar de algunos avances en infraestructura y modernización, la desigualdad y la represión generaron descontento. La entrevista de Díaz Creusman en 1908 alentó a Francisco y Madero a exigir elecciones libres, lo que desencadenó la Revolución Mexicana en 1910. Díaz renunció y exilió en Francia en 1911, cerrando una etapa clave en la historia de México. Durante el Porfiriato se consolidaron varios procesos ideológicos que definieron la política y la sociedad en México. Uno de los principales fue el positivismo, que promovía la idea de que el progreso solo se alcanzaría a través de la ciencia, la técnica y la organización racional. Este pensamiento influyó en la política del gobierno de Porfirio Díaz, que impulsó una modernización del país basada en el orden y el desarrollo económico, con énfasis en la infraestructura, la educación y la centralización del poder. A nivel social, se difundió el mito del progreso, que presentaba a México como un país en constante desarrollo. Sin embargo, esta imagen de avance no reflejaba las duras condiciones de vida de gran parte de la población, especialmente en las zonas rurales. Además, la política indígena del porfiriato buscó integrar a los pueblos originarios al Estado, pero muchas veces a través de la marginación, despojó las tierras y la imposición de valores occidentales, lo que acentuó su situación de pobreza y explotación. Estos procesos ideológicos sustentaron el régimen de Díaz, pero también generaron tensiones sociales que con el tiempo llevaron a la Revolución Mexicana.
El Porfiriato, comprendido entre 1876 y 1911, bajo el liderazgo de Porfirio Díaz, representa un periodo crucial en la historia de México. Este régimen transformó al país al implementar avances significativos en infraestructura, economía e industrialización, proporcionando a México como un referente de modernidad en América Latina. Sin embargo, estos logros se lograron a costa de grandes desigualdades sociales, represión política y un control centralizado del poder. La importancia del porfiriato radica en su impacto dual. Por un lado, impulsó el progreso material y el desarrollo nacional, y, por otro, sembró las bases del descontento social que daría origen a la Revolución Mexicana. Este periodo sigue siendo objeto de debate por sus aportaciones y contradicciones que marcaron el rumbo de México en el siglo XX. Complementando con lo siguiente, el porfiriato fue crucial para México entre 1876 y 1911. Impulsó la modernización con ferrocarriles, economía industrial y obras públicas. Sin embargo, también trajo desigualdad, represión y despojo de tierras a campesinos, lo cual desató el descontento que culminó en la Revolución Mexicana. Fue un periodo de proceso, pero con un alto costo social.